continuamos con nuestras reflexiones en el Evangelio de Marcos, para recordar lo que ha sucedido en estos días, lo que hemos estado viendo en estos días. Recuerdan que Jesús estuvo por allí fuera de su territorio, estuvo en territorio gentil, después estuvo ya en Decápolis, zona que queda en el territorio de los judíos, pero que es gobernada por Roma y habitan gentiles. Estando en ese lugar, sanó a un sordo tartamudo y después hubo una multiplicación de panes y peces, pero fue en Decápolis, diferente a la multiplicación que hubo en Galilea un tiempo atrás, de que eran 5.000 personas, aquí eran 4.000 hombres más mujeres y niños. Y Jesús está en este territorio. Hace 8 días vimos cómo regresó a Galilea después de estar un buen tiempo, unos meses, lejos de su centro de operaciones, lejos de Galilea. Estuvo allí fuera y regresa a Galilea. Y lo primero que se encuentra, ¿recuerdan con quién se encuentra? Con unos fariseos, que hacía tiempos no encontrábamos fariseos en nuestros textos. Se encuentra con estos fariseos y inmediatamente los fariseos lo ven. ¿Qué es lo primero que hacen? Le exigen que haga una señal del cielo, que haga algo espectacular, que haga algo notable. Y están allí Jesús, y Jesús lo que hace es que les dice que Él no les va a hacer ninguna señal. Da la vuelta, les da la espalda y se va y los deja allí. Y es la última interacción que en el Evangelio de Marcos tiene directamente con los fariseos en estos términos, en términos de señales, en términos de oportunidad para que ellos entiendan que el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy llegamos a un texto que es muy interesante, porque para entenderlo, el texto de hoy, tal vez es bueno que recordemos algunos consejos de nuestros padres, y que los padres generalmente los decimos. Hay un consejo que damos mucho: ten cuidado con quien te juntas, ¿cierto? Ten cuidado con quien te juntas. Aléjate de las malas amistades, exactamente, aléjate de las malas amistades. Y hay refranes que hemos escuchado siempre que se utilizan en estos casos. Uno de ellos es: más vale estar solo que mal acompañado. Otro es: dime con quién andas y te diré quién eres. Y todos estos apuntan a lo mismo, ¿no? Cuidado, ten cuidado con quién andas, ten cuidado, porque las personas con las que estás allí, las que estás permanentemente, van a influir en tu vida, en tu comportamiento, en tu manera de pensar. Ten mucho cuidado. Proverbios 13:20 lo dice en la Reina Valera contemporánea de esta manera: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera que me pareció muy, muy chévere: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y estamos hablando de los consejos que da directamente la Biblia. Por eso, más vale estar solo que mal acompañado, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Te diré qué es lo que te gusta, te diré cuáles son las inclinaciones de tu forma de pensar y las inclinaciones de tu corazón. Pero todo esto, ¿a qué nos invita? Todo esto nos invita a tener cuidado de todas aquellas personas que pueden encaminar mal nuestras vidas. Y esto no sucede solamente con mañas, ¿no? Con vicios. No solamente sucede con estas situaciones que a veces son fácil de apreciar. También es algo que se aplica a nuestra vida espiritual. Hay que tener cuidado. ¿Quién está influenciando nuestra vida espiritual? Y el texto de hoy
sobre el cual vamos a reflexionar es Marcos capítulo 8, la perícopa siguiente donde dejamos la semana pasada, versículos 14 al 21. Y en él vamos a ver cómo Jesús nos dice: ten cuidado con quienes te juntas, pues pueden encaminar mal tu crecimiento espiritual. Vamos a ir al contexto. ¿Qué está sucediendo? Dice el versículo 13 que lo leímos la semana pasada, no está dentro del texto de hoy, pero fue el último que leímos la semana pasada, cuando estaba con los fariseos y le pidieron la señal. Entonces, dice el versículo 13, los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Estos fariseos son abandonados después de que rechazan esa última oportunidad. Jesús y sus apóstoles, sus discípulos más cercanos, duraron muy poco tiempo en tierra firme. Llegaron, aparecieron los fariseos, dijeron sus necedades, ellos se embarcan y se regresan nuevamente a otra zona dentro de la misma, van para otra zona dentro de la misma Galilea, pero ya se embarcan nuevamente. Con estos fariseos no hay nada que hablar. Y los deja como una generación de personas que son perversas, que son endurecidos, personas con las que no vale la pena hablar más. Ya, suficiente de ustedes fariseos, no quiero hablar más con ustedes. Los deja abandonados al destino que la dureza de sus corazones los había llevado. Ese destino que era la condenación eterna. Y Jesús se embarca y va hacia la otra ribera, va hacia Betsaida. Y lo que vemos ahora sucede dentro de la barca. Ahora sí vamos al texto. Marcos 8, 14 al 21. ¿Cuál es el título de la reflexión de hoy? ¡Ojo! Cuídense y entiendan. ¿Cuál es el título? Pero digámoslo juntos. ¡Ojo! Cuídense. Entiendan. Y eso es lo que nos dice hoy la palabra a nosotros. Primero, ojo con el pan, es el primer punto. Ojo con el pan. Dice el versículo 14: a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Les decía que ellos acaban de salir de tierra firme, van en la barca desde Dalmanauta, donde quedaron la vez pasada, o Magdala, dicen algunos textos, o Magdala, y van hacia la otra ribera. Pero salen tan rápido de ese lugar, o sea, fue tan rápida esa visita que cuando regresan a la barca, dejando a estos fariseos, olvidaron abastecerse de alimento. Y tenían, ¿cuántos panes? Un solo pan para 13 personas, los 12 apóstoles y Jesús. Entonces, un pancito allí y 13 personas, pues era muy poco. Pero el trayecto que llevaban era muy corto. Realmente no iban a durar mucho tiempo en la barca. Y sin embargo, están muy preocupados porque en ese corto trayecto no hay sino un pan para el viaje. No tienen sino un pan para todos. Pero no tenían realmente por qué preocuparse. Pronto, muy pocas horas, iban a llegar a tierra firme, iban a poder abastecerse de comida. Y así es como llegamos al punto 2. Ojo con la levadura. Y es aquí donde nos vamos a centrar en esta mañana. Dice el versículo 15: tenga cuidado, les advirtió Jesús. ¡Ojo! Y me encanta esta versión, creo que es la única que dice ojo, ojo, porque así es como decimos nosotros, ¿no? Ojo, tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo, es una gran advertencia, les está diciendo, ¡hey! ¡Pilas! Cuidado, pongan atención, lo que les voy a decir es muy importante. ¡Ojo! Abran los oídos, abran los ojos, les tengo una advertencia muy grande. Es como aquellos letreros que encontramos de no acercarse, perros bravos y cerca electrificada. Y no hay más, no falta el que dice, vamos a ver si realmente está electrificada.
Vamos a conocer los perritos. Esa es la necedad en la que incurrimos a veces. Es como aquella señal en la carretera que dice: cuidado, precipicio, y fuera de eso bien mal estado. Cuando tenemos 13 años y nos prestaron el carro, no importa, ¿no? Vamos a toda velocidad por el bordecito. Pero hay una gran advertencia. Es como aquel letrero que dice: cuidado, veneno mortal, no dejarlo al alcance de los niños. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo, a continuación dice: ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿Con qué es que los discípulos y nosotros tenemos que tener cuidado? Con la levadura de los fariseos, con la levadura de Herodes. Y son situaciones, elementos, enseñanzas, comportamientos que los discípulos habían visto y oído y que nosotros hemos leído, hemos escuchado, hemos predicado. ¿Cómo se comportaban los fariseos? ¿Cómo se comportaba Herodes? De todo esto hemos hablado alguna vez, posiblemente alguno de ustedes no lo haya escuchado, pero hay que tener cuidado con esa levadura. ¿Y qué es la levadura? Bueno, más o menos algunos tenemos idea de para qué sirve la levadura. Los que han hecho pan saben perfectamente para qué sirve la levadura. Pero la levadura es un agente de fermentación. Pero dentro de la cultura judía es un agente de corrupción, una mala influencia, un elemento que entra en la masa y comienza a afectar absolutamente toda la masa en la que entró. La empieza a inflar, en el caso del pan, la empieza a llenar de el hongo que leuda, y en el caso de las personas empieza a llenarnos de corrupción, de esa influencia que nos dirige, que nos inclina hacia lo que Dios no aprueba. Y Jesús, que es el pan de vida, está junto a ellos, pero también esos religiosos fariseos, ese Herodes con valores del mundo, está señalando, está indicando y está mostrando lo que es la levadura, el fermento, la corrupción. La levadura de estos fariseos es esa preocupación enfática, morbosa, podríamos decir, por mantener el control sobre las tradiciones, sobre las reglamentaciones, sobre todo aquello que estaba escrito. Ellos tenían ese control enfermizo, porque de esa manera ellos podían mostrarse como superiores a los demás, como más santos, porque ellos sí cumplían, porque ellos sí habían estudiado en la escuela farisaica y podían mostrar ciertos comportamientos, ciertas maneras de hacer las cosas que el común de la gente no podía. Mientras ellos tuvieran ese control, podrían mostrarse mejores que los demás. Por eso Jesús les dice: cuidado, ojo, ojo con ese pensamiento religioso, ojo con ese pensamiento que te hace creer que porque te comportas de cierta manera, que porque haces ciertas cosas eres más santo delante de Dios, porque la justicia es por la fe. Nosotros somos justificados es mediante la fe y mediante nada más. Por eso les dije: cuidado, cuidado. Ustedes no pueden hacer absolutamente nada para ganar la misericordia de Dios, para ganar el perdón de Dios. No pueden hacer absolutamente nada. Y recuerdan que en otra parte dice la palabra que un poco de levadura afecta toda la masa. Esa fermentación, esa levadura de los fariseos se llama religión. Una religión que esclaviza,
una fe malentendida, una fe que lleva al legalismo, una justicia que llena el ego. Yo soy mejor porque cumplo. Y eso no es lo que quiere el Señor. Es al contrario, que digamos, Señor, no soy nada, absolutamente nada sin ti, porque tú lo eres todo, porque el único santo eres tú, porque el único que me puede justificar eres tú, porque el único sacrificio que vale es el que hiciste en la cruz del Calvario. No importa lo que yo me esfuerce, no importa lo que yo haga, absolutamente nada de eso puede darme perdón. Solo tú lo puedes hacer. La levadura de Herodes es otro tipo de levadura. Es esa levadura de ese hombre que vivía sin la dependencia de Dios, resolviendo su vida a su manera, a su propio juicio, viviendo con los valores del mundo. ¿Recuerdan que se había casado con su cuñada? ¿Recuerdan que había mandado a matar a Juan el Bautista? Todo eso, porque él no tenía consideración de lo que Dios decía en su palabra. Él no tenía ninguna consideración de eso, sencillamente resolvía su vida conforme a su propio juicio, a sus propios valores, los valores del mundo. Por eso Jesús nos está diciendo acá, hay que tener cuidado con esa vida de errores, con esa inmoralidad sexual, con esa corrupción, con esa sed de poder, con ese libertinaje, con esa manipulación de las personas por medio de un poder político. Cuidado, tengan cuidado, cuidado, ojo, ojo. Y aquí hay algo que quisiera resaltar. Jesús no dijo, tengan cuidado con los sistemas religiosos que alejan de Dios y esclavizan. Tampoco dijo, tengan cuidado, o no dijo, ojo, con las personas que los van a incitar a una vida mundana. ¿No? Jesús identifica con nombre propio, a los que corrompen a sus discípulos. Cuidado, dice, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. En el texto paralelo que está en Mateo también señala a los saduceos. Y nosotros estamos en una época donde pensamos que identificar con nombre propio a aquellos que dañan el crecimiento espiritual de la iglesia es un acto de falta de amor. Es un acto de orgullo, es un acto de prepotencia que no es políticamente correcto. Pero ¿cómo va a decir el nombre de las personas? Decimos nosotros, eso no se hace. Jesús lo dice, cuidado con los fariseos. Cuidado con la levadura de Herodes. Cuando un papá, un padre de familia, ve que dos amiguitos de su hijo son consumidores de drogas psicoactivas, no les habla de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud respecto al problema de la drogadicción, la incidencia de las drogas psicoactivas en la niñez. No, él se acerca y le dice, ojo, cuidado con esos niños, porque pueden influirte a consumir drogas psicoactivas. No, este es tiempo con, no sé, no quiero decir nombres que de pronto estén entre nosotros, pero con fulanito de tal, no estés con él, no estés con Hermenegildo. Él puede influir mal en tu manera de pensar, en tu manera de ver la situación. Cuando el papá le dice por nombre propio a su hijo que tenga cuidado con estar mucho tiempo con Hermenegildo, es un acto de amor. Así de sencillo, es un acto de amor. ¿Cómo Jesús iba a proteger a sus discípulos si no identificaba con nombre propio a quienes eran levadura que iba a corromper su fe? Él tenía que decir con claridad quiénes eran. Y este texto
realmente me exhortó a ser más claro. Porque a veces queremos ser políticamente correctos, como hablar por las ramas, como no decir las cosas como son. Y yo creo que es un acto de amor decir las cosas como son. Decir quiénes son las personas, las entidades, las filosofías, las predicaciones que realmente están fermentando la fe de esta comunidad. Y hay que hacerlo. Y hay que empezar a identificar. Porque a veces me da tristeza saber que estamos en una iglesia bíblica y ustedes salen y escuchan predicaciones, enseñanzas de personas como Cash Luna, como Maldonado, que es pura basura. Por favor. Por favor. Y un poco de levadura leuda toda la masa, la corrompe. Hay cientos de personas, de predicadores muy bíblicos que pueden escuchar. ¿Por qué tienen que escuchar la basura? En el ejercicio pastoral tenemos que ser claros también. No podemos seguir dejando y alargando. Yo veía que Jesús está diciendo fariseos, Herodes, y en Mateo dice y saduceos. Clarito, estas personas están leudando la masa. Estas personas los están corrompiendo. Salimos de una situación complicadísima como iglesia. De una levadura religiosa, de una levadura llena de legalismo. Y ahora vamos a dejar que se nos llene de otro tipo de levadura. No. A la palabra, a la palabra, a la palabra. El miércoles hablábamos que somos una iglesia histórica, tenemos unas raíces en personas que lucharon los primeros 3 siglos por dejar la fe cristiana bíblica clara. Ellos se equivocaron muchas veces y nosotros vamos a caer en las mismas equivocaciones de ellos. Si eso ya está superado. Hace siglos fue superado. Hay que llamar a las cosas claramente. Y a la levadura hay que decirle: esto es levadura, esto corrompe, esto daña. Y de pronto esto me va a hacer más impopular, más de lo que ya soy. Pero bueno, el Señor no me llamó a ser popular, no me llamó a agradar a los hombres sino a Él. Y Jesús es nuestro ejemplo, Él está protegiendo a sus discípulos. Yo tengo que rendirle cuentas a Él por el crecimiento espiritual de ustedes. Es a Él. Y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y es tan triste ver estos discípulos en esta barca, allí en medio del mar de Galilea, mirando un pan, tristes porque les toca partirlo entre 3 y ya van a llegar al otro lado. Jesús los exhorta y miren lo que sucede. Punto 3. Ojo con el entendimiento. Dice el versículo 16. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Ay, Dios. Si Jesús hubiera querido decir pan, habría dicho pan. Él señaló directamente a los saduceos, a los fariseos y a Herodes en este texto, en Mateo también a los saduceos, directamente. Él quería que ellos entendieran de quién estaba hablando. Y ellos dicen: ah, sí,
No hay pan. ¿Dónde está el entendimiento? Jesús les está advirtiendo de peligros espirituales y ellos siguen pensando en pan. Y a veces nosotros somos así. Y el Señor nos muestra por su palabra lo que realmente es importante y seguimos pegados de lo temporal. Seguimos pegados de lo que nuestros ojos ven. ¿Y cuál era la raíz de esta incomprensión? ¿Cuál era el verdadero problema de estos discípulos para poder discernir lo que los podía afectar en su crecimiento, en su madurez espiritual? Que seguían con sus ojos en el pan material. Ellos siguen pensando en levadura, en pan, en comer. ¿En qué piensas tú cuando el Señor te habla por su palabra? Nos habla de una eternidad, nos habla de amor, nos habla de salvación, nos habla de redención. Sí, también nos habla de una vida abundante aquí, desde luego. Jesús acababa de multiplicar panes. Si él hubiera querido hacerlo allí, lo habría podido hacer. Él tiene enseñanzas más importantes para nosotros. Maravillosas, profundas. Acaba de ser exigido por unos tercos fariseos. Y ahora sus discípulos están mostrando lo mismo que los fariseos. No entienden. No entienden. Y el Señor ahora va a hacerle una serie de preguntas en la que ellos tienen que pensar y tienen que razonar sobre las evidencias de Él como Mesías, como Dios mismo, porque no quieren entender. Y lo hermoso de la fe cristiana es que es una fe que también requiere que pensemos. A veces pensamos que la fe y la razón son dos caminos separados. No. Jesús nos invita a que pensemos. Jesús nos invita a que discernamos mentalmente muchas cosas, no solo espiritualmente. Por eso dice el versículo 17: al darse cuenta de esto, Jesús les dijo. Jesús se da cuenta de ese diálogo que están hablando de pan, y dele con el pan. Entonces, ¿qué tiene que decirles? Tiene que decirles: vamos a hacer una evaluación. Y continúa el versículo 17: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Llevamos cuántos años juntos y todavía no ven ni entienden. ¿Cuántas veces has escuchado al Señor por su palabra, la has leído? ¿Has escuchado reflexiones bíblicas? Y seguimos pensando en el pan. Todavía no ven y entienden. Dice a continuación: tienen la mente embotada. La Reina Valera dice: tienen duro el corazón, si no estoy mal. ¿Alguien tiene una Reina Valera por allí? El corazón endurecido. ¿Endurecido el corazón? El endurecido el corazón, la mente embotada. No les entra nada. Nada les está entrando. Las verdades eternas están ante sus ojos. Dios mismo hecho hombre está ante sus ojos. El Redentor está ante sus ojos. Y siguen hablando de pan. Siguen hablando de pan. La misericordia de Dios está servida allí. Pero no quieren ver más allá. Por eso Jesús los ve, los mira con indignación. Está afligido por esa dureza de corazones, por esa cabeza dura. Y les habla fuerte. Y su asombro es que ¿cómo puede ser posible que sigan después de estos años juntos? Como si no hubiera pasado un solo día. Los mira con enojo, con dolor. Tiene una tristeza infinita de la situación de estos discípulos.
Corazones endurecidos, mentes embotadas, una mente tan densa, tan gruesa, que nada puede pasar a través de ella. Son insensibles, son terreno estéril. Como tratar de sembrar en una piedra. Y estamos hablando de los 12 apóstoles. Y qué llamado de atención tan fuerte. Y miren lo que les dice en el versículo 18. Es que tienen oídos pero no ven, y oídos pero no oyen. ¿Para qué les sirven los oídos? ¿Para qué les sirven los ojos? ¿No han visto lo que ha sucedido mientras caminan conmigo? ¿No han escuchado cada parábola, cada enseñanza en cada lugar? ¿No entienden? ¿Acaso no recuerdan? Y yo me ponía en las sandalias de estos apóstoles. Y a veces soy así. Es que no entienden. Es que no ven. ¿Acaso no recuerdan? ¿Acaso no recordamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué no miramos atrás cómo éramos antes? ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor? Todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, toda la transformación que ha hecho. Y parece que no tuviéramos ojos ni oídos. Por eso Jesús apela a sus recuerdos en los versículos siguientes. Dice, versículos 19 al 21 los vamos a leer en una sola leída. Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Cuando tenías esa ira en tu corazón y viniste a mí, cuando tu matrimonio estaba a punto de acabarse y viniste a mí, cuando te sentías perdido y sin rumbo y viniste a mí, ¿recuerdas qué pasó? ¿No entiendes todavía? ¿No entiendes qué es el Señor y Salvador? ¿O seguimos siguiendo un ritual de acercarnos a un salón como este, escuchar la palabra, entonar unos cánticos y sin entender? La época de la religión ya pasó. Ahora estamos en la época de la relación con nuestro Señor. Ellos saben que no hay lugar más seguro que estar junto a Él, pero no se han dado cuenta que no hay un lugar más seguro por toda la eternidad, que no hay un lugar más seguro que para crecer espiritualmente que estar con Él. Por eso les dice, y todavía no entienden. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Ojo, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Acaso están un poco endurecidos o muy endurecidos? ¿Cómo están nuestras mentes? ¿Acaso están un poco embotadas o muy embotadas? Nuestros ojos no pueden seguir puestos solo en lo temporal, solo en el pan diario. El Señor nos lo va a dar. Pero ojo lo que estás escuchando, ojo lo que estás viendo. Ojo lo que estás practicando, porque puede estarte llevando a tu ruina espiritual. Porque ese poquito de levadura entra
y va a contaminar toda la masa. Por eso no hay que dejarlo entrar. Miremos hacia atrás, cada momento con el Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿Te cuidas con no dejarte contaminar por la levadura que te rodea? ¿Has permitido entrar levadura a tu discipulado con Jesús? Y recuerden que discipulado no es un curso, ¿no? Discipulado es nuestra vida diaria tras las huellas de Jesús. ¿Cuánto te ha descompuesto la levadura que te rodea? ¿Qué vas a hacer con aquellos que son levadura en tu vida? Identifiquémoslos y saquémoslos de nuestra vida. Los invito a que oremos.